¿Qué tal, amigos de Foro Tangible? Bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental, importantísimo, delicado, que hay que poner sobre la mesa, hay que discutir, hay que analizar, sobre todo hay que comprender. Nuestro planeta está sufriendo una serie de cambios, muchos de ellos irreversibles, y lo más grave es que es a una velocidad sin precedentes. Hemos visto evidencia causada por humanos, como la concentración, el incremento en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el aumento constante de la deforestación, la acumulación de plástico en los océanos, de la cual ya hemos hablado antes en este foro, el cambio de uso de suelo en regiones naturales o a zonas turísticas o urbanas, la acumulación de fertilizantes químicos en la tierra, los ríos, el mar, etcétera. Es decir, y estos son tan solo algunos de los efectos. Y para hablar de este tema, hemos invitado a la doctora Amparo Martínez Arroyo, quien es directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muchas gracias, buenas tardes, muy bien. Gracias. Y nuevamente nos acompaña la maestra Liliana Estrada Galindo. Ella es directora de la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión, in situ, más fácil, que es nuestra aliada en este foro tangible. Así que, sin más, bienvenida y sin más preámbulo, ¿qué les parece si comenzamos con lo básico, doctora? ¿Qué es este fenómeno que todos escuchamos a través de los medios, a través de la prensa, en las conversaciones, pero de pronto se vuelve tan omnipresente en las conversaciones que parece confuso? ¿Qué entendemos o qué debemos entender por cambio climático? Bueno, del cambio climático que estamos hablando ahora, de que escuchamos, es la modificación de las condiciones del estado del tiempo y de su variabilidad, de todo en conjunto, por un periodo suficiente, por decenas de años, 30, como para ya constituirse en nuevas condiciones, en condiciones diferentes de todas las variables. Cuando digo que estoy hablando de este cambio climático es porque el clima siempre ha cambiado en el planeta, pero no en esta escala de tiempo, ni de una manera tan trazable, porque se puede trazar en la composición atmosférica cuáles han sido los cambios y por qué. Sabemos perfectamente cuáles son las consecuencias de la concentración de ciertos elementos. Los gases de efecto invernadero son los más conocidos, pero hay otros compuestos que también tienen un potencial de calentamiento. Y entonces esto lo que está provocando, al ser tan acelerado y al no dar tiempo a que se recupere con procesos naturales, es una alteración de todo el sistema climático. El sistema climático, bueno, que básicamente tiene la energía solar como fuente de energía de radiación, pero funcionan las capas fluidas, la atmósfera y los océanos, y también la biosfera y todo el sistema de hielos y de los polos. Entonces, cuando todo eso se altera, pues el sistema de vientos, de lluvias, los patrones y por supuesto las temperaturas, que es el reflejo más tangible y más largamente medido, porque eso lo pudimos los seres humanos empezar a medir desde hace mucho tiempo, y lo podemos medir también hacia el pasado con estudios paleoclimáticos de cómo estaban las temperaturas, es que podemos saber exactamente. O sea, no es una cuestión de fe, es una cuestión de conocimiento, de medición, de condiciones que hacen que haya un forzamiento, digamos, con la radiación que viene del Sol, y la temperatura se eleve. Eso es el cambio climático. En un principio se habló mucho de cambio climático y calentamiento global. Eran como dos conceptos que veíamos atados, y últimamente vemos nada más la palabra cambio climático. ¿Quiere decir que por alguna cuestión científica o algo hemos echado marcha atrás en la medición de que hay un calentamiento y esta variación implica también enfriamiento, o de qué estamos hablando? No, realmente se pueden usar casi indistintamente. Lo que pasa es que el cambio climático no necesariamente en todos lados va a ser calentamiento. Hemos visto en los años recientes
algunos episodios de fríos intensos por pequeños periodos. O sea, es un cambio del sistema climático. La dominante, digamos, que es el calentamiento, va hacia el calentamiento, pero incluye episodios que tienen que ver con cambios, incluso a la baja de la temperatura, pero no es que el cambio vaya hacia la baja, son pequeños episodios. Claro, y como bien menciona la doctora, los cambios, los efectos del cambio climático se van a percibir, se van a vivir de diferente manera en el mundo. O sea, hay regiones que van a experimentar diferentes factores y que algunas regiones van a ser mucho más afectadas que otras. Incluso hablando, por ejemplo, de la elevación de los océanos, bueno, se habla incluso de que hay islas enteras que pueden desaparecer y que en México también tenemos un territorio que es bastante vulnerable a la pérdida de territorio por la elevación del mar. A ver, me imagino que México, al ser además un país con un gran porcentaje de desierto, se convierte de alguna manera en un territorio vulnerable, pero además nuestras costas, me imagino que también pueden tener un impacto. ¿Pueden hablar un poco de esto? ¿Cuál es esa fragilidad que presenta nuestro país ante este fenómeno? Claro, México se considera altamente vulnerable y de hecho en un estudio que a lo mejor en el que puede ahondar más la doctora, publicado por el INEC, menciona que más de 1.300 de los municipios en México, prácticamente la mitad son vulnerables, siendo 319 los de más alta vulnerabilidad. Y bueno, a lo largo de todo el país se van a presentar diferentes efectos. En el norte, en la parte más seca, pues las sequías se van a incrementar, se estima que la temperatura el aumento de la temperatura va a ser mayor en esta región, mientras que en la parte del sureste se esperan mayores inundaciones, tormentas más grandes, ¿no? Eventos extremos. Eventos extremos. Lo que tiene nuestro país es una orografía y una ubicación, toda una parte tropical y otra parte que está absolutamente ubicada en regiones áridas y semiáridas, una tercera parte, pero sobre todo la presencia de los mares y la zona de formación de huracanes y de tormentas tropicales en la que nos ubicamos, nos hace pues que tengamos que tener especial atención a esto. Pero el cambio climático no solamente se da por las cuestiones geográficas, se da también el cambio climático, si bien sus efectos se pueden medir física, química, biológicamente, sus causas y sus consecuencias son principalmente socioeconómicas. Son el resultado de una forma de desarrollo, de una forma de utilización de la energía, de una forma en la que manejamos los residuos, cómo hemos hecho un tipo de sociedad, de la sociedad industrial realmente, que ha estado alterando al principio sin darse cuenta y después pues ya tratando de remediarlo, pero a una velocidad muy grande, sobre todo con la quema de combustibles fósiles. Veremos también que muchas de sus consecuencias serán socioeconómicas. Quiero pensar que el clima puede variar, puede haber grandes fríos, sequías, etcétera, pero al final ese impacto en la sociedad, en la civilización humana, se traducirá en economía. ¿Me pueden hablar un poco al respecto? Sí, justo como lo mencionan, una cosa es los efectos del cambio climático y otra cosa es como el impacto que tenemos como sociedad. Y el impacto va a variar justamente no solo por la posición geográfica, sino por la capacidad que tenemos de adaptarnos a estos cambios de clima. Generalmente son las comunidades más vulnerables las que van a percibir, las que van a recibir estos efectos con mayor fuerza. Creo que es importante mencionar que para esto deben los gobiernos preparar a sus sociedades para que estén mejor adaptadas. Y ya hablamos incluso de cuestiones de que por los efectos de los cambios en el clima, por sequías, por la pérdida de territorios, vamos a tener migraciones forzadas de poblaciones. Entonces yo creo que incluso ahí entra un tema ético, ¿no?, del que debemos de hablar, de qué va a pasar con toda esta gente que tenga que migrar en algún momento por los efectos del cambio climático. Estamos viviendo
de hecho ya los efectos del cambio climático o estamos en un futuro que se está aproximando? ¿Cuál sería la situación? Bueno, estamos en el proceso de cambio climático, sin duda. Lo que sucede es que, en términos estrictos, decimos que ya cambió el clima cuando lo mismo que vimos ahora más o menos con una cierta variabilidad, va a pasar el siguiente y va a pasar el siguiente. Y todavía ahorita estamos en una etapa en la que ya está en proceso, está en marcha, eso está muy claro, pero todavía no se establece un nuevo clima. Todavía estamos un año con un evento extremo, muchos eventos extremos, y al otro año puede ser que no aparezcan. Entonces, por eso es que en general en ciencia no nos atrevemos a decir ya esto, estamos en ese proceso sin duda alguna. Y esto creo que es muy importante recalcar, que cuando hablamos de cambio climático a veces parece que fuera el problema, y yo creo que es importante esto de recalcar que el cambio climático viene a potenciar una gran cantidad de problemas que provocamos, es el resultado y al mismo tiempo viene a potenciar muchos problemas que ya teníamos. Una crisis ambiental, de deterioro ambiental, de mal uso de la energía o de excesivo uso de energías fósiles, por ejemplo, de cambios de uso de la tierra. Viene a potenciar todo eso y por eso vemos sus resultados. Quiero decirles, antes de que vayamos a una cápsula, que estamos viendo imágenes cortesía del Foro Consultivo y del periódico El Universal, y que participen en este programa. Estamos en redes sociales, @FCCIT, de Foro Consultivo Científico y Tecnológico. En Twitter es @Foro Consultivo. Y en YouTube, Foro Consultivo CIT de Ciencia y Tecnología. También Intangible, por supuesto, @Tangible en Twitter, El Universal Ciencia en Facebook y Tangible_El Universal en Instagram. Sí, y me gustaría presentar, y también tenemos imágenes del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y relacionado con esto me gustaría presentar una videocápsula que preparó justo este instituto, que habla sobre los efectos que se están viviendo en México y sobre posibles soluciones, a lo que tal vez podamos discutir más adelante. Vamos a ver. Tenemos que ir conociendo poco a poco cuáles son estos impactos que estamos viviendo de cambio climático para poder prepararnos mejor en el futuro. El ecosistema de arrecifes de coral es uno de los que se ve más afectado por los efectos del cambio climático, sobre todo por el incremento de la temperatura del agua de mar, y empiezan a reducir todas sus funciones, ¿no?, como ecosistema. Ya nos adaptamos pues a una forma diferente de vivir, ir cuidando más que nada, pues si tumban un mangle pues hay que sembrar dos, ¿no? Las abejas son un termómetro fundamental para los cambios climáticos, esa relación que tienen básica con la floración, y gracias a ellas hay una relación importantísima y ancestral con las plantas de esta región. Sin abejas nativas no hay bosques ni hay selvas. Una de las campañas que promovemos es eso, abejas para la vida. Entender y utilizar de manera racional los recursos naturales tropicales. Nos toca a todos. Por eso desarrollamos ganadería sustentable. La parte más importante de nuestro trabajo es desarrollar tecnología, encontrar nuevas aplicaciones de la energía solar. Utilizar energía solar es utilizar un recurso que nos está llegando de diario sin tener que artificialmente crear escenarios que puedan dañar el medio ambiente.
deformación del arrecife, es tratar de adaptarnos al cambio climático. De 2007 a la fecha llevamos cerca de 45,000 colonias sembradas en sitios del Golfo de México y del Caribe mexicano. A que el productor tenga tecnologías prácticas que se utilicen los recursos naturales sin menoscabo del medio ambiente, sin perder biodiversidad, sin afectar el agua y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. A través de buenas prácticas sustentables en el manejo del territorio, con mucha intervención de la academia, de la ciencia, de la información técnica, pero sobre todo con la participación social de la sociedad civil, de productores, de actores que están en el territorio. Se siente satisfacción aportar un granito de arena para este gran Caribe que tenemos. Conectando personas, compartiendo bienestar. Cambio yo, cambias tú, cambia todo. Dice uno de los personajes que hay que aportar un granito de arena y muchas veces la pregunta es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos aportar en este gran problema complejo, complicadísimo, ¿no? Por todas las aristas, por todo lo que involucra? Y yo, ciudadano, que además enfrento mi vida, mis propios problemas, que tengo que ir a trabajar, los niños, la escuela, esto, lo otro, ¿cómo aporto? Este es un reto para la humanidad y es un reto que tiene la gran oportunidad de repensar cómo hemos hecho todo. Entonces, en general, tenemos que tener primero una conciencia de lo que está sucediendo, que ya con todo el deterioro ambiental y los problemas que hemos ido observando se ha ido desarrollando, pero ahora tener muy claro que estamos ante puntos que pueden ser de no retorno y que entonces lo que tenemos que hacer es cambiar la forma en la que producimos, en la que consumimos, cómo nos movemos, cómo hacemos las casas. Entonces esto yo sé que suena lejos del individuo, pero no es así. Si vamos cambiando todos en nuestras actitudes hacia la naturaleza, hacia cómo consumimos la energía, qué tipo de productos, cómo manejamos los residuos, qué hacemos con todas estas actividades productivas que tienen emisiones, pero lo hacemos de una manera organizada por barrios, por escuelas, por zonas habitacionales, como individuos y como familias y como compañeros de trabajo de todos lados, es como vamos a poder hacer el cambio. Creo que una cuestión muy importante es el sentido de urgencia. Ahora, todo este fenómeno está ocurriendo en un momento en que tenemos la tecnología, tenemos los conocimientos, tenemos los medios masivos de comunicación para todos estar enterados y poder hacer grandes campañas de cambios, y eso lo tenemos que aprovechar. Tenemos que tomar la gran oportunidad de hacer un cambio a cómo veníamos viviendo, logrando un bienestar. Yo creo que no se tiene que pensar que todos los cambios que hay que hacer para afrontar el cambio climático tienen que ser sacrificios. No, podemos repensar nuestra vida, construir de una manera diferente el futuro, nuestras sociedades y cómo nos comportamos. Doctora, señalas que estamos ante el punto de no retorno. ¿Qué significa eso? Porque obviamente señalas el sentido de la urgencia, las herramientas, el potencial tecnológico que tenemos, pero cuando se habla de un sentido de no retorno, se oye apocalíptico, se oye catastrófico. ¿Estamos realmente ahí? Nos estamos acercando mucho. En el sentido de que sabemos que si bien físicamente hay posibilidades de revertir esto, se requieren cambios estructurales en nuestra sociedad, muy profundos, muy radicales, claro. Cambios en todos sentidos. Y lo que sucede es que cuando hablamos de calentamiento global o de cambio climático, no estamos hablando solamente de aumento o disminución de la temperatura, estamos hablando del desacoplamiento de procesos naturales.
Claro, y creo que es importante enfatizar que a pesar de que se habla muchísimo de cambio climático, en realidad como sociedad no lo hemos internalizado. No estamos realmente conscientes de todo, de la responsabilidad que tenemos, de la corresponsabilidad. Y a mí me gustaría mencionar que esto es un trabajo que debe ser conjunto. Dado que el problema y las consecuencias serán globales, tiene que involucrar una participación de todos, de los gobiernos, de los compromisos, del cumplimiento de los compromisos internacionales de los gobiernos, de las empresas que deben de tener prácticas mucho más sustentables, mucho más amigables con el medio ambiente, de producir productos que no sean obsoletos en un par de años, de cambiar este esquema de pensamiento que hemos construido a lo largo de los años, y como sociedad de hacernos responsables y de ser conscientes que cada acción repercute, no solo en el tema de cambio climático, como bien menciona la doctora, sino en el medio ambiente en general, y que esto debería bastar para hacernos responsables y de tomar acciones, pero que no solo va a ser un tema medioambiental, va a tener repercusiones económicas considerables, va a ser causa de problemas sociales y de salud pública. Hablando de nuestro país, ¿qué podría impulsarse desde la política pública para fomentar estas transformaciones estructurales a las que se refiere la doctora? Bueno, y para complementar la idea, yo creo que como país, también el sector académico, el sector de científicos y tecnólogos también juega un papel importante, no solo en la generación del conocimiento, también y en la generación de nuevas tecnologías, sino también en la difusión del conocimiento. Y en realidad esto es como un trabajo que intentamos hacer en INCITO, justo acercar el conocimiento a la sociedad para que se pueda apropiar, ¿no? Y bueno, yo creo que como sociedad tenemos muchas oportunidades de acción, muchas ya las mencionó la doctora. Yo creo que principalmente debemos de ser conscientes que tenemos el poder de cambiar nuestros hábitos de consumo, a buscar medios de transporte más amigables, más eficientes energéticamente, de reducir nuestros residuos sólidos, de reducir de nuestra basura, reciclar. En fin, creo que hay un mundo de oportunidad, y en el tema de política, bueno, ya se ha avanzado. Existe el INEC, existe la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, ya tenemos una Ley General de Cambio Climático que se aprobó en 2012, se hizo modificaciones en 2018, y creo que en ese sentido hay un mayor avance. Tal vez, no sé, falte un poco de coordinación, pero... Bueno, se tienen los arreglos institucionales básicos necesarios para que podamos actuar transversalmente, para que se pueda actuar. Tenemos un Sistema Nacional de Cambio Climático que necesitamos conocer y utilizar mucho más, porque es un sistema que coordina a los congresos de los estados, a las autoridades ambientales, a todas las secretarías a nivel federal, a nivel municipal, y que tiene un brazo científico técnico que es el INEC. Pero sobre todo lo que tenemos que pensar es que no solamente los académicos tienen una gran oportunidad, porque todas las disciplinas pueden ayudar. Necesitamos abogados, arquitectos, ingenieros, todos tienen algo que hacer con el cambio climático, filósofos, sociólogos, economistas. Entonces creo que es muy importante el que nos pongamos a construir un mundo diferente, ya con todo el conocimiento que tenemos, y al ver que estamos realmente en un lapso de tiempo donde podemos por lo menos frenar todas estas manifestaciones que estamos viendo, podemos frenar el que siga el cambio climático y poder plantearnos una vida. Creo que una idea que se lee entre líneas tiene que ver con el consumo y con nuestra concepción que tenemos del consumo. Por ahí está circulando ahora en redes esta idea de que consumir mucho no significa vivir bien, y eso me parece que vale la pena reflexionarlo en torno a nuestra realidad. No es una idea para nada complicada, pero ¿qué hacemos? ¿Qué consumimos? ¿Por qué lo consumimos? ¿Y qué impacto tendrá ese consumo en esta larga cadena que es la humanidad y su relación con el planeta? Quisiera, para despedirnos, una idea breve, Liliana, doctora, una idea breve que consideren que la gente se tiene que llevar de esta conversación,
para atesorar, para pensar, para compartirla con otras personas. Liliana, sí, por favor. Claro que sí. Yo mandaría el mensaje de que el cambio climático no es un tema de moda, es algo real y es algo que sobre lo que tenemos que tomar acciones ahora, en este momento, y que como sociedad tenemos la oportunidad de decidir si influimos en construir un planeta mejor, o si es que queremos continuar como lo conocemos actualmente, claro. ¿no? Sí. O peor. Sí. O peor, doctora. Bueno, ya lo dijo en general Liliana, pero yo creo que lo que se nos tiene que quedar en la mente es que somos tal vez las últimas generaciones o la última generación viviente que puede hacer algo por frenar esto. Si no lo iniciamos ahora, las siguientes generaciones pues ya tendrán que vivir con muchos de los impactos que ya no puedan cambiar. Entonces es el momento de hacerlo, es nuestra responsabilidad y se puede hacer de manera creativa e inventando nuevas formas de vivir. De manera creativa, positiva y no necesariamente paralizados por el miedo, ¿no? Claro que no. Pues ahí está mucho para reflexionar. Les invito a que sigan esta conversación en nuestras redes sociales. Estamos @Foro Consultivo en Twitter y @Ciencia el Universal para Tangible, y también en Facebook El Universal Ciencia y Tangible El Universal en Instagram, y Foro Consultivo en Facebook son es Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, así encuentran el grupo y ahí pueden continuar esta conversación. Manden sus preguntas, sus comentarios, compartan este programa para que pues vamos a divertirnos haciendo eso. Creo que es un espíritu positivo, sí, pero tiene que ser transformador y con sentido de la urgencia. Próximo programa, innovación. Vamos a hablar precisamente de esa gran capacidad del ser humano de innovar, de crear sobre las ideas. Ya les estaremos avisando, transmisión en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doctora. Gracias, Liliana. Gracias, Iván. Hasta la próxima. Hasta la próxima.